conveniente. A medida que se van conectando, se van sumando. Sí les pido entonces esto, que tengan todos los micrófonos desactivados. Por supuesto, cuando quieran hacer alguna consulta, sí lo activan y me interrumpen, no hay ningún problema. ¿Bien? Bueno, ¿cómo están? Este es nuestro primer encuentro que tenemos así en forma sincrónica, digamos, la clase. La idea, si bien es por ahí empezar a desarrollar un tema, siempre la idea es, como nosotros en estas clases condensamos varias semanas de clases que ustedes ya vienen viendo y un material que ya vienen leyendo, poder comenzar con evacuar cualquier tipo de consulta que tengan al respecto de los temas que ya leyeron o con los que ya tuvieron contacto. Nosotros, bueno, en esta primera parte estamos viendo, recién hoy, digamos, en esta semana, se empieza, si se quiere, con un tema puntual que ya tiene que ver con el sujeto de derecho. Las primeras unidades o las primeras clases fueron respecto a principios generales y parte general de la materia que debemos conocer para continuar con el desarrollo. Esta semana ustedes comenzaron ya con el estudio propio de la relación jurídica, empezando por uno de sus elementos, que es el sujeto. Ustedes vieron que tienen una presentación en la primer clase, a donde nosotros estructuramos a la materia como si fuese un árbol, ¿bien? Y hablamos de que el derecho civil es el derecho común, o la base del cual surgieron todo el resto de las ramas del derecho, ¿sí? Por eso tiene que ver con una razón histórica que explicamos en la presentación, y que precisamente, ¿por qué? Porque la legislación que nosotros tomamos deriva del derecho romano. Y en el derecho romano, sí, teníamos en un principio, en un inicio, todas estas ramas del derecho que nosotros hoy conocemos, estaban unidas y se regían en principio bajo las normas del derecho privado. Después, con el correr de los años, del tiempo y de los siglos, se fueron desmembrando las distintas ramas del derecho, comenzando por desmembrarse del derecho privado el derecho público, y toda la rama del derecho público por un carril distinto, entendiendo por derecho público aquel en el cual el Estado interviene como persona de derecho público, ¿sí? En el sentido de que como persona que tiene un poder y un imperium que está distinto o sobre encima o por encima del resto de los particulares que somos la sociedad civil, digamos, ¿sí? El derecho civil se aplica a esta sociedad, es decir, cuando estamos en un pie de igualdad, cuando se supone que negociamos o nos encontramos en un pie de igualdad. Bien, eso es lo que presupone la legislación civil. Y por supuesto, más allá de estudiar en sí cada una de las particularidades que se van a ir viendo, lo que primero estudiamos es lo que nosotros denominamos esta relación jurídica. ¿Y qué entendemos por relación jurídica? Ni más ni menos que una relación que se entabla entre dos o más personas, con importancia para el derecho, por eso el ordenamiento jurídico la regula. ¿Bien? No toda relación que se da entre personas es una relación jurídica, ¿sí? La relación es jurídica cuando el ordenamiento jurídico la regula. ¿Por qué? Porque le interesa, por la razón que fuere. Así siempre comparamos, que no es lo mismo, el ordenamiento jurídico no regula la amistad, pero sí regula si este grupo de amigos pretende realizar un emprendimiento. Ahí se conformará una sociedad, como tal, eso sí está regulado. No se regula una relación de noviazgo, pero sí se regula el matrimonio, cuando uno decide celebrar este acto jurídico y va a tener determinadas consecuencias. Entonces, de ahí la relación será jurídica. A ver, tengo un micrófono ahí habilitado. La relación será jurídica entonces cuando el ordenamiento jurídico la regule, y la regulará cuando le interese, por la razón que sea. ¿Bien? Y sabemos que la relación jurídica tiene tres elementos que son el sujeto, el objeto y la causa. Y nosotros decimos desde el inicio que nuestra materia está estructurada en base a estos tres elementos de la relación jurídica. En base a eso separamos las distintas unidades y estudiamos sus elementos. El primer elemento es el sujeto, y ahí estudiamos todo lo relativo al sujeto de la relación jurídica, y por sujeto entendemos a la persona física y persona jurídica. Hacemos más hincapié en nuestra materia en la persona física, porque ustedes la persona jurídica se va a ver más adelante cuando tengan una materia especial, a donde vean el tema de sociedades comerciales y demás personas jurídicas. Entonces ahí van a ver en profundidad otros conceptos que nosotros lo vemos más limitados. Pero sí nos metemos de lleno en el estudio de la persona humana. ¿Sí? Vamos a activar otro micrófono, a ver. Sí, en la persona humana, bien, porque después no vuelven a verlo en la carrera.
Pido de vuelta, sí, por favor, los micrófonos, chicos, y por favor me los pueden desactivar, porque molestan mucho. Y desactivé otros más. Ahí está, gracias. Bien, después nosotros nos adentramos en el tema del estudio del objeto. Ahí vamos a ver todo el tema que tiene que ver con el concepto de patrimonio, la noción de patrimonio, la noción de lo que implica una cosa, los bienes de los que puede ser titular una persona, y vamos a ver la clasificación de las cosas, porque se profundiza otra vez sobre el objeto. Cuando ustedes vean en el Civil 4 Derechos Reales, ahí se profundiza el estudio de todas las relaciones que un sujeto puede tener con respecto a una cosa. ¿Bien? Y por último hablamos de cuál es la causa que da nacimiento, cuál es la fuente de la relación jurídica, es decir, por qué esta relación jurídica se genera, ¿sí? Y ahí vamos a estudiar toda la teoría del hecho y el acto jurídico. En eso nos vamos a detener también en ver los principios generales del hecho y el acto jurídico, que ya son las últimas unidades del programa. Entonces, otra vez, estudiamos esta relación jurídica y hacemos hincapié en eso durante toda la materia, ¿bien? Más allá de que, por supuesto, vamos a ver con detenimiento cada uno de estos elementos. Y hasta ahora ustedes han visto, han estudiado la parte general de la materia, que tiene que ver, bueno, con un poco de historia, de antecedentes del Código Civil, algunas cuestiones básicas con eso, y sobre todo cuestiones que tienen que ver con la definición del derecho, cómo entendemos a nosotros el derecho, no visto desde el punto de vista objetivo, sino desde el punto de vista subjetivo, es decir, desde el sujeto titular, y hablamos de la noción de derecho subjetivo, la clasificación del derecho subjetivo, ¿sí? Y sobre todo los efectos de la ley. Cuando uno aplicamos la ley, ¿qué efectos tiene esta ley y qué es lo que hay que tener en cuenta con respecto al territorio, con respecto a las personas y con respecto al tiempo? ¿Bien? La vigencia de las leyes, desde cuándo y hasta cuándo rige una ley. Eso ya está estudiado, lo doy por comprendido, a menos que, por supuesto, abrimos el espacio para cualquier tipo de pregunta que ustedes tengan al respecto de esto. ¿Les ha quedado alguna duda de la lectura del material de estas primeras unidades? ¿Tuvieron que realizar una actividad? Eran pequeñas preguntas, en realidad estas actividades que hacemos son actividades de seguimiento, de obligarlos a leer para responderlas, ¿sí? Por eso no se recuperan y no tienen un porcentaje de aprobación, sino que es obligarlos a ir leyendo la materia, ya que ahí se les generen las dudas, porque convengamos que las dudas surgen desde el estudio de la materia, porque una duda desde la ignorancia es porque no lo saben, y por supuesto debo comprender el tema. Ahora la duda en el estudio va a surgir cuando uno precisamente estudia el tema y hay algo que no comprende o algo que cuesta. Entonces, ¿quedó comprendido todo este tema de la aplicación de la ley con respecto al tiempo, sobre todo, que por ahí es más complicado? A ver, acá me figura que alguien levantó la mano. Jorge, ¿Qué tal, dime tu nombre. profesora? ¿Qué tal? Buenas Buenas tardes. tardes. Una consulta, quizás es Sí. algo básico y obvio, pero no me queda con la lectura de los textos todavía claro qué es o cuál es la diferencia entre derecho civil y derecho privado. Es lo mismo. El derecho Ah, privado es todo, son sinónimos, así que diferencia no le vas a encontrar. Cuando hablamos de derecho privado, hablamos de derecho civil frente al derecho público, frente a toda esta rama del derecho, a donde encontramos un Estado que porta el imperium para hacernos cumplir la norma, y es un Estado que regula, que está por encima del ciudadano, ¿sí? Y es el que impone la ley, el que impone la norma, el que impone qué se considera un delito, el que impone qué impuesto debo pagar. Y ahí yo como ciudadano no puedo discutir absolutamente nada. La única opción que tengo es votar bien, digamos, ¿no? En un sistema de gobierno representativo como que nosotros tenemos, las decisiones las toman nuestros representantes, entonces no podemos hacer más que eso. Entonces tenemos el derecho público, que aquí tendremos a donde el Estado interviene como órgano de poder, y el derecho administrativo, el derecho penal, sobre todo el derecho constitucional, son muchas ramas, y por otro lado tenemos lo que es el derecho privado, pero a ver, dentro del derecho privado tenemos muchas ramas que se fueron desmembrando del derecho civil. Tomamos como sinónimos derecho privado y derecho civil, pero el derecho privado implica más. Tenemos el derecho comercial, tenemos el derecho del consumo, tenemos el derecho del trabajo, el derecho laboral, aunque la legislación laboral está muy influida, ¿sí? Pero no deja de ser derecho privado, no es derecho público, es una relación entre un empleador y un empleado.
que si bien sabemos que como no tenemos igualdad de condiciones para negociar, ahí viene el Estado e intenta, digamos, enaltecer la posición del trabajador frente al empleador, ¿bien? Pero son derechos privados, a donde el Estado no interviene, a donde las partes pueden pactar de la manera que ellos crean convenientes, bueno, teniendo en cuenta, por supuesto, ciertos límites, ¿bien? Pero es cierto, a veces igualamos derecho privado con derecho civil, pero derecho privado son todas las ramas del derecho que no son derecho público, ¿sí? Y dentro de ellos Perfecto, está le el derecho agradezco. civil, que el derecho civil es la base del cual se desmembraron el resto, ¿bien? ¿Quedó clara esa Bárbaro, diferencia? gracias. Bien, ahí Sí. tengo otra mano levantada, Jimena. ¿Qué tal? Buenas tardes, doctora. Yo le quería hacer una consulta Buenas respecto tardes. de que uno de los casos era, bueno, el de una señora que se quería divorciar, estaban las Sí. fechas, había entrado en vigencia la ley y demás. Yo la duda que tuve al resolverlo fue, tuve estos dos razonamientos. Primero, la retroactividad de la ley. Dije, bueno, no se puede aplicar porque en ese momento no estaba vigente. Pero también pensé, no se puede aplicar porque era un derecho que ella había adquirido, el poder divorciarse, y en realidad no me termina de quedar claro del todo por qué no se puede aplicar, si es que no se puede aplicar. A lo mejor me equivoqué en eso también. A ver, ahora te respondo, tengo otra pregunta en el chat que se relaciona con eso, vamos a responder eso y respondemos la tuya. Me dice Gracias. María José acá, dice, ¿a qué se refiere con relación unisubjetiva? Cuando hablamos de las relaciones jurídicas, nosotros decimos que la relación jurídica se entabla entre dos o más personas, ¿bien? Porque las relaciones se dan entre personas. Ahora, eso es una relación jurídica. Cuando hablamos de esta relación unisubjetiva, interviene un solo sujeto, eso más que nada tiene que ver con una situación jurídica y no con una relación jurídica. Y ahí la diferencia. Nosotros hablamos de relaciones jurídicas y de situaciones jurídicas. La relación jurídica es el que se entabla entre dos o más personas. La situación jurídica, o esto que es unisubjetivo, tiene que ver con el modo de estar de una persona frente a la legislación, frente al derecho. Entonces, así una persona podrá ser mayor o menor de edad, de acuerdo a la legislación, según la edad que tenga. Si tengo menos de 18, tengo más de 18. Eso me va a otorgar distintas facultades, distintos derechos y distintos derechos que podré ejercer, distintas facultades de las cuales puedo gozar. Bien, una situación unisubjetiva es el hecho de mi estado civil. Si bien yo contraigo matrimonio con una persona y eso es una relación jurídica al matrimonio, yo personalmente revisto un estado civil de casado o de soltero. Y eso frente a la ley y frente al mismo Estado me va a generar determinados derechos y obligaciones distintos, ya sea casado, ya sea soltero. ¿Bien? O el hecho de que sea padre o el hecho de que sea hijo, tiene que ver con un estado civil, tiene que ver con una situación jurídica mía frente a la ley, que en estos casos se da con otro. ¿Bien? Pero eso es lo que tiene que ver con la relación jurídica y esta que es plurisubjetiva, y la unisubjetividad, que tiene que ver con la situación jurídica o el modo de estar frente a la ley. ¿Bien? Esto claro. Entonces ahora vamos a la cuestión que nos plantea Jimena. Había un caso en el cual nos hablaba, a ver si no lo recuerdo mal, si no corríjanme, de una mujer que se había casado bajo un régimen que permitía el divorcio vincular, y sucede que después la legislación se modifica y no se permite más divorciarse, el matrimonio, o a la inversa, no me acuerdo cómo era el caso, pero la solución es la misma, sea para un supuesto o para el otro. ¿Y qué sucede sí, no aquí? permitía que se pudiera divorciar. Exacto. Se casó bien. pudiéndose divorciar y después no se podía divorciar. Exacto, bien. Entonces, primero se podía divorciar y después no. Ahora, si yo contraigo matrimonio con la facultad de poder divorciarme, esa facultad de poder divorciarme es precisamente una facultad que yo puedo ejercer o puedo no ejercer. No es un derecho adquirido el divorciarme. Será un derecho, más que derecho adquirido, hablamos de la teoría del hecho consumado. Será un hecho consumado si yo efectivamente inicio el divorcio, inicio el proceso judicial y sale la sentencia de divorcio. Ahí yo consumé esa facultad que podía ejercer, la ejercí y el divorcio es válido. Bien, si la ley se modifica con posterioridad y con posterioridad me dicen no me puedo divorciar más, mi divorcio es válido porque yo lo realicé en un momento que gozaba de esa facultad. Ahora, si yo gozaba de esa facultad y no la ejercí, y se modifica la ley, pierdo la facultad de hacerlo, pero eso no implica modificar
mi estado civil, ni implica modificar un derecho que yo gozaba. Yo no gozaba de un derecho, tenía la facultad de ejercer un derecho y no lo ejercí. Perdí la facultad de hacerlo. Frente a esta situación jurídica que yo tengo de casado. ¿Sí? A ver, ustedes saben que nosotros tenemos, también lo vimos cuando ustedes vieron Fuentes del Derecho, también lo estudiamos y hablamos de la ley, que cuando hablamos de la ley, hablamos de que la ley puede ser una ley de orden público o leyes de carácter supletorio, que hablamos. Las leyes de orden público tienen que ver con aquella normativa que no puede ser dejada de lado por los particulares al momento de negociar o al momento de regirse en la vida civil. Una de las cuestiones tiene que ver con el ordenamiento con respecto a las cuestiones de familia. ¿Sí? En nuestro ordenamiento jurídico, si uno contrae el matrimonio, no puede. Hoy en día tenemos un poco más de facultad, porque ustedes saben que desde la modificación del Código de 2015 nosotros podemos elegir el régimen patrimonial del matrimonio. Podemos mantener la ganancialidad, que se conoce desde siempre, podemos mantener patrimonios separados. ¿Sí? Si no, por defecto es la ganancialidad. Antiguamente no se podía. Pero si yo contraigo matrimonio, me someto a las normas del Código Civil con respecto a matrimonio. Yo no puedo negociarlo de otra manera, no puedo imponer obligaciones distintas. ¿Por qué? Porque es lo que nos dice el Código Civil. Lo mismo si yo tengo un hijo. Si yo tengo un hijo, se va a aplicar la normativa respecto a la autoridad parental conforme lo establece el Código Civil. No interesa lo que yo acuerde con mi hijo o lo que yo piense como padre. El Código Civil me dice que yo tengo tales obligaciones como padre y tales obligaciones pueden serme exigidas para cumplirlas, porque es un régimen de orden público, es una normativa que yo no puedo cambiar como particular. Distinto es el caso de la normativa supletoria, que tiene que ver con aquella normativa que rige en materia contractual, en la cual las partes podemos pactar cosas distintas a las que establece la ley. La ley establece un piso, pero yo puedo pactar por encima lo que quiera o puedo pactar algún en contra de la ley. ¿Sí? Entonces, en este caso, la cosa cambia, porque la ley me permite, me otorga, me da esta facultad. ¿Bien? No así en materia de orden público. Sucede como en el caso del ejemplo, en el caso del matrimonio. En el caso del matrimonio es un régimen de orden público. La ley me puede otorgar una facultad y después la ley me puede quitar esa facultad. Lo mismo sucede si el caso era contrario. Si yo contraje matrimonio antes del año 1985, no sé si hay alguien que presente, alguien que haya contraído matrimonio antes del año 85, no existía el divorcio vincular. El divorcio vincular no existía y el que contraía matrimonio para toda la vida. A partir del año 1985, por la ley 23.264, no, 23.265, no recuerdo el número exacto, se estableció el divorcio vincular. Y ahí quienes se hubiesen casado aún bajo el régimen de la ley anterior, podían de ahora en más ejercer esa facultad, porque se les otorgó una facultad de la cual antes no gozaban. ¿Sí? Lo mismo sucede con esta situación jurídica que tiene que ver con la capacidad civil. Ustedes saben que, bueno, una de las grandes modificaciones que sufrió el Código Civil anterior fue la Ley 17.711 en el año 1968, que cambió el tema de la capacidad civil de la mujer casada. Antiguamente la mujer que contraía matrimonio era una mujer considerada incapaz de hecho que estaba subordinada a la autoridad de su marido. Luego eso cambia y la mujer casada pasa a ser plenamente capaz y puede administrar sus propios bienes y tomar sus propias decisiones. Ahora, eso significaba que si yo me había casado bajo la ley anterior, ¿no se aplicaba a mí como mujer casada esta nueva normativa? No, porque tiene que ver con una normativa de orden público y que cambia la situación jurídica que está hecha para durar en el tiempo. Pero eso no implica que cambie el matrimonio. El matrimonio sigue siendo válido y sigue estando vigente en las mismas condiciones. Lo que cambia es mi situación de mujer casada. No frente a mi marido, frente a la ley. Y obviamente la va a hacer cambiar frente a mi marido, el hecho de que ella no va a administrar los bienes. ¿Sí? Bien. Ahí me ponen ley 26.994, no es esa ley la que estableció el divorcio vincular. Esa ley es mucho más nueva. ¿Bien? Bueno, pero ¿está claro esto? ¿Quedó claro, Jimena? Una preguntita nada más. Sí. Si por ejemplo los cónyuges hubieran acordado, no sé, si se hace un contrato, hubiera sido el instrumento, el poder ejercer la facultad de divorciarse, ¿eso puede entre ellos dejar sin efecto la ley de orden público o no? No, nunca. Acabo de decir, cuando uno se contrae matrimonio se somete a la ley argentina con respecto al matrimonio. Yo no puedo pactar nada con mi cónyuge contrario a eso.
En ningún ¿sí? tipo de contrato se puede pactar nada. En primer lugar, los cónyuges no pueden contratar, y en segundo lugar, no, si es una ley de orden público no puedo pactar nada yo con mi cónyuge. Listo. Si yo contraigo matrimonio, me someto a eso. Si yo no quiero someterme a eso, no contraigo matrimonio. No Bueno. puedo hacerlo distinto, ¿sí? Eso Hoy se en día podría, rige, un segundo Gerardo, hoy en día lo que rige son las uniones convivenciales, que no existía antes, existe hoy. Uno puede registrar una unión convivencial, pero el registro de la unión convivencial tiene efecto solo respecto a los bienes, no respecto a otras cuestiones. De hecho, hoy en día también tampoco rigen los deberes entre cónyuges. Antiguamente existían lo que eran los deberes entre cónyuges, que era la fidelidad, asistencia y alimentos. E incumplir alguno de estos tres deberes podía ser una causal de divorcio. Hoy en día el divorcio es incausado, es decir, no interesa porque yo quiero divorciarme, puedo divorciarme, y de hecho no son deberes legales. Si bien existe en el creer popular y en nuestra idiosincrasia el hecho de que el matrimonio uno se debe fidelidad, no lo debe. ¿Por qué? Hoy en día vivimos en la época del poliamor, y si un matrimonio desea ser swinger o tener otras costumbres fuera de la que comúnmente uno conoce o está establecida en la sociedad, puede hacerlo, ¿sí? No es que no, pero no puedo dejar por contrato que vamos a ser swingers, entonces yo no puedo culpar a mi pareja si lo engancho engañándome. Eso no existe como tal. ¿Está claro? Eso tiene que ver con el objeto del acto jurídico. No se puede celebrar un acto jurídico como tal. En primer lugar, los cónyuges no pueden contratar entre sí, en primer lugar, ¿sí? Por el simple hecho de estar casados tenemos una incompatibilidad, una incapacidad de derecho que vamos a estudiar más adelante, ¿sí? Pero no se puede pactar nada en contra del régimen cuando es de orden público. Es lo mismo que yo con mi hijo. Porque mi hijo heredó de su abuelo una determinada suma de dinero, mira, yo no te pago el colegio, pagátelo vos, porque como vos tenés esa plata, no, yo tengo la obligación como padre de prestarle alimentos a mi hijo, así mi hijo sea millonario porque heredó por otro lado, no interesa, yo la obligación la tengo. Y habrá que ver si esa plata cómo la manejamos, puede estar metida en un proceso judicial y la asesora no me va a dejar sacarla, es otra cosa. Aunque los padres, obviamente, seamos administradores de los bienes de nuestros hijos menores de edad. Entonces hay cuestiones que no se pueden cambiar y que las partes las partes, digamos, los cónyuges no son partes en un contrato, pero no pueden contratar entre sí. El matrimonio no es un contrato, es un acto jurídico diferente, no un contrato. No podemos negociar las cláusulas. Nosotros vamos al registro civil y contraemos matrimonio y nos sujetamos a la ley civil. No podemos pactar absolutamente nada más, fuera de que en la intimidad y dentro de nuestra casa uno haga lo que quiera. ¿Bien? ¿Está? Gracias. Gerardo, ¿vos sabías que me querías hacer alguna consulta, que habías habilitado el micrófono? en relación a lo que decía la compañera, creo yo que todo lo relacionado con las leyes supletorias son las que pueden ser dejadas de lado, sería, según lo que entendí leyendo el módulo. Y en este Exacto. caso, como los cónyuge, no sé cómo se dice. Cónyuge, bien, perfecto. En este caso, las leyes imperativas no pueden ser dejadas de lado. Planteando esta situación, nosotros, esa pareja estaría alcanzada por las leyes imperativas, por una ley imperativa, perdón. Exacto, es así, bien. Solo puede ser dejado de lado lo que tiene que ver con los contratos y esta legislación supletoria en materia contractual, no en otra materia, bien, no en el resto de las cuestiones legisladas por el Código. Lo mismo sucede, por ejemplo, en materia de derechos reales. Yo no puedo entablar una relación con una cosa que no sea los derechos reales expresamente establecidos por la ley. ¿Por qué? Porque ahí rige el orden público. Regirá, por ejemplo, en otras cuestiones la autonomía de la voluntad, por ejemplo, el plazo de la hipoteca. La hipoteca es un derecho real. Yo puedo constituirla solo si me someto a las normas como lo establece el Código Civil. Ahora, el plazo, sí, el plazo lo voy a poder establecer. No va a ser tan estricto como en materia de familia, pero tampoco va a ser tan laxo como en materia contractual. ¿Bien? Pero entonces, a lo que nosotros nos interesa en este caso y con respecto a la aplicación de la ley respecto de la ley a la aplicación del tiempo, el tema aquí es determinar cuándo una ley sería retroactiva. ¿Cuándo la ley es retroactiva? Cuando va para atrás o cuando quiere afectar un hecho consumado. Un hecho consumado. ¿Qué se le llama hecho consumado? Al matrimonio que yo celebré aún bajo la ley anterior, al derecho que yo constituí bajo una ley anterior.
Si la ley nueva va en contra de eso, es una ley retroactiva y por lo tanto es inconstitucional. ¿Bien? Entonces, ¿cuándo no es retroactiva? Cuando va para adelante. ¿Bien? Siempre la ley se sanciona para regir en el futuro. Ahora, hay cuestiones, como por ejemplo relaciones jurídicas hechas para durar en el tiempo, que qué sucede cuando los efectos de esta relación jurídica se extienden en el tiempo y a mitad de camino me sancionan una nueva normativa. Bueno, ahí habrá que ver en qué relación jurídica nos encontramos o si es una situación jurídica. Si es la situación jurídica de estado civil casado, se tiene que aplicar inmediatamente. ¿Bien? Y si yo no ejercí una facultad, bueno, perdí el derecho de ejercer la facultad. Si ya la había ejercido, está bien ejercida. Y con respecto a si es un caso de un contrato, si yo celebré un contrato teniendo en cuenta una legislación supletoria, esa legislación supletoria continúa rigiendo hasta que ese contrato finalice, más allá de que se haya sancionado una nueva normativa a mitad de camino, porque tuve en cuenta esa legislación al momento de contratar. ¿Eso está claro? No, profesora, disculpe, ¿no? ¿Puede volver a explicar cuándo se tiene que aplicar con retroactividad una ley, por favor? Nunca No, se no me aplica quedó claro. retroactivamente una ley. Es que ahí partimos ya de un error. Nunca se aplica retroactivamente una ley. Si aplica una ley retroactivamente es inconstitucional. Entonces, precisamente lo que tenemos que evitar es eso. Bien, Partimos de esa perfecto. base. Entonces, Bien. partimos de esa base. La ley nunca puede ser retroactiva. ¿Sí? Entonces, la ley siempre debe elegir de ahora en más para el futuro. Del momento que se sanciona, para adelante. ¿Qué sucede? Puede ser que existan relaciones jurídicas constituidas con anterioridad a la sanción de esta nueva ley y relaciones que están hechas para durar en el tiempo. Entonces, ¿qué sucede cuando esta relación ya constituida bajo una ley anterior produce efectos y en la producción de esos efectos se sanciona una nueva norma? ¿Sí? Entonces, habrá que ver frente a qué nos encontramos. Si estamos en presencia de una situación jurídica, como por ejemplo el estado civil de casado, y surge una nueva normativa, el ejemplo que estábamos hablando recién, que yo me casé bajo una normativa que establecía que yo podía divorciarme, que el matrimonio no era indisoluble, sino que podía divorciarme, tenía la facultad de hacerlo. El matrimonio está hecho para durar el tiempo que uno quiera. Y a mitad del camino me sancionan una ley que me establece que no puedo más divorciarme. ¿Qué sucede? Esta nueva normativa se sanciona hoy para regir para el futuro. Ahora, ¿es retroactiva? No, no es retroactiva, porque mi matrimonio continúa aún vigente, no va para atrás, no me tira para atrás mi matrimonio, no, mi matrimonio está vigente, lo único que me cambia es una facultad que yo tenía, que podía ejercer y ahora no me permite ejercerla más. ¿Bien? Entonces la ley no es retroactiva. ¿Cuándo sería retroactiva la ley? Por lo tanto sería inconstitucional. Si una ley me dice que si yo me casé hace 5 años, hoy me establece una nueva norma y me dice, para contraer matrimonio, a partir de hoy en más, vieron que siempre hay que hacerse análisis de sangre y demás, tenés que hacerte aparte un análisis de COVID, me tenés que dar el hisopado negativo de COVID. Y a todos los matrimonios que se celebraron de acá hace 6 años para atrás, no son válidos si no presentan hoy en día el certificado de COVID. Eso sí, retroactivo, que me digan que yo celebré un matrimonio hace 5 años, que hoy me digan tu matrimonio no es válido porque no está cumpliendo el requisito que empiezo a exigir hoy. ¿Está? Eso es aplicar una ley retroactiva y eso es lo que es inconstitucional, porque eso choca con la seguridad jurídica. Si yo ya incorporé un derecho, yo consumé un acto jurídico bajo una ley que me establecía todos los requisitos y yo cumplí todos esos requisitos, no pueden venir mañana a imponerme un nuevo requisito para lo que pasó ayer. El nuevo requisito lo vas a poder imponer para lo que pase de ahora en más, pero no de lo que pasó antes. Entonces, eso es lo que está en juego con la aplicación de las leyes. La seguridad jurídica de yo considerar que tengo un derecho adquirido a mi patrimonio, un hecho consumado, y que de ahora en más me digan, no, eso no es así porque hay un requisito que vos no cumpliste. No, guarda, yo cumplí con todos los requisitos que me exigían en el momento en que yo lo constituí. Entonces, de ahí en más, eso es válido. Ahora, si se cambia de ahora en más, perfecto, para todos los que lo realicen de ahora en más, la cosa va a ser distinta. Pero si yo ya lo hice, no pueden venir a cambiarme eso. ¿Está ahí? Perfecto, ahí sí se entendió perfecto. Gracias, profesora. Bueno, a ver qué me preguntan acá.
La excepción de retroactividad, ¿puede ser que una nueva ley lo disponga? Sí, lo dice el mismo artículo 7 del Código Civil. La misma ley puede decir que esta ley es retroactiva, y eso sería válido siempre y cuando no afecte garantías constitucionales. Es decir, siempre y cuando no se meta con mi propiedad privada, por ejemplo, o me afecte un derecho personalísimo, por ejemplo. Es decir, o no me confisque, por ejemplo, que me quieran cobrar impuestos, como se ha querido hacer este año, que querían cobrar un monotributo retroactivo, no sé si al mes de enero, no. O sea, no me podés de hoy, 28 de septiembre, decirme que yo tengo que pagar, se creció la alícuota del monotributo y debo pagarlo desde enero hasta ahora, no. Cobrámelo de ahora para el mes que viene, pero no para atrás, porque eso afecta a mis garantías constitucionales. Es que, bueno, no sé si será confiscatorio, dependerá del porcentaje, pero afecta a mí mi derecho a la propiedad privada, ¿bien? A poder disfrutar de lo generado por mis ingresos, ¿sí? Pero sin embargo puede ser que una ley lo diga, que una ley sea retroactiva, siempre y cuando no afecte garantías constitucionales, la misma ley lo puede decir, ¿sí? La misma ley lo puede hacer, pero no puede afectar garantías constitucionales, que eso se puede ver en un caso concreto. Ustedes saben que en nuestro país la declaración de inconstitucionalidad de las leyes es llevada a cabo en cada caso concreto por cada juez. Entonces puede ser que una ley para un caso sea constitucional y para otro caso se torne inconstitucional, porque las circunstancias y los hechos del caso lleven a que en este caso la aplicación de esa ley para mí va a ser muy injusta y puedo solicitar la inconstitucionalidad de la norma. ¿Bien? A ver, si me quisiera divorciar ahí, ¿sí sería retroactiva? No, nunca es retroactiva cuando afecta facultades. Cuando afecta solo facultades, la ley no es retroactiva. Si yo no ejercí una facultad cuando la podía ejercer, fui yo el que dejé de ejercerla. No es que la ley se convierta en retroactiva. A ver, ¿las leyes se aplican a las consecuencias de relaciones y situaciones jurídicas existentes? Sí, siempre. Bien, de ahora en más se aplica la normativa, salvo el supuesto de la ultraactividad de la ley supletoria, recuerden eso. En materia contractual, cuando yo celebré un acto jurídico teniendo en cuenta una ley supletoria, esta ley supletoria va a regir hasta que finalice ese contrato, más allá de que se haya sancionado una nueva normativa a mitad de camino. ¿Por qué? Porque es lo que yo tuve en cuenta al contratar y a empezar a cumplir con ese contrato. ¿Bien? A ver, ahora qué me dicen ahí. Si mal no entendí, con la reforma del Código en el 2015, al momento de contraer matrimonio se puede acordar que los patrimonios sean individuales, no individuales sino separados. Sí, se puede acordar, es una nueva legislación, tenés que ir, tomar esa decisión previo a contraer matrimonio frente a un escribano público y llevar la decisión tomada, digamos, al registro civil y se van a mantener patrimonios separados. Pero esto ya hizo que se generaran peleas antes de contraer matrimonio y matrimonios que no se celebraron porque efectivamente al charlar de ese tema ya trajo conflicto. ¿Sí? Y de hecho aquellos matrimonios aquellos que contrajeron matrimonio antes de 2015 también pueden tomar la decisión ahora de separar los patrimonios. Pero bueno, esto implica mucho gasto porque hay que hacerlo por escribano público y la realización de las escrituras, pero puede hacerse. Hoy en día existe esa posibilidad. Bien, a ver, Gabriela, tenías la mano levantada hace un ratito. Sí, ¿cómo te va? No, es que estaba haciendo un comentario con el monotributo, lo iba a decir yo justo. En mi ciudad, por ejemplo, las tasas municipales las pagamos anuales. Y cuando en un momento se votó de que se pagara anual, pero se hacía un retroactivo. Así que a partir de ahora pagamos el anual y también el retroactivo. Bien, bueno, pero eso se consensuó así directamente. A veces pasa con la inflación que tenemos en nuestro país, si se paga una sola, puede ser que eso suceda y además está pactado que se va a establecer un retroactivo por ahí de acuerdo a determinados índices, si el índice de inflación o el índice que sea, se calculará. Está pactado así, no es retroactivo, porque ya está estipulado que va a ser de esa manera. Bien, el tema es cuando a vos te dijeron cumpliste, llegás a diciembre, cerrás el ejercicio, no cumpliste nada porque en realidad era otra cosa. Ahí es la retroactividad, ¿bien? Ahora, si ya está pactado que va a ser una actualización, es una cosa distinta. Hay que tener cuidado con eso, ¿bien? Depende cuándo a vos te digan que tenés que cumplir más. Si vos ya te habían dicho que de esa forma estaba cumplido, no te pueden venir mañana a decir algo distinto. Yo ya lo había pagado, es decir, ya se había pagado en el municipio. Y después vino de que se iba a hacer un retroactivo. Y se hizo igual. Claro. Pero por eso lo planteé. Bueno, pero a veces sucede siempre, cuando el Estado actúa como persona de derecho público,
Y es, o hacemos una acción de clase, o alguno mete una demanda, o bueno, a veces es poquito y lo terminamos pagando. Eso es lo que sucede, lo mismo que sucede con lo que tiene que ver con defensa del consumidor. A todos en el banco nos sacan 5 centavos más, bueno, son 5 centavos, voy a salir por 5 centavos, bueno, pero son la millonada de clientes que tiene el banco, para el banco es una barbaridad. Lo que pasa, así juega también todo lo que tiene que ver con el consumidor, ¿bien? Juega de esa manera. A ver, acá me piden profundizar en el concepto de ultraactividad. Ultraactividad tiene que ser con algo que continúa en vigencia o algo que continúa activo cuando ya no debería estarlo. ¿Bien? Entonces, ¿qué sucedió? Imagínense que yo celebro un contrato en el año 2014 y en el año 2015 me empieza a regir el nuevo Código Civil. Cuando yo celebré este contrato en el 2014, lo hice teniendo en cuenta un Código Civil anterior, un Código Civil que me establecía cuestiones con respecto a lugar de pago, por ejemplo, con respecto a cómo constituir la mora, con determinadas cuestiones que yo en el contrato no dije nada, porque el Código Civil lo que decía estaba de acuerdo. Entonces, bueno, que hay una cláusula que dice en todo lo que tiene que ver respecto a la constitución de mora, remitimos al artículo 509 del Código Civil de Vélez Sarsfield. Perfecto. Entonces se aplica eso. ¿Qué pasa? Que a mí me vienen y al otro año me reforman el Código Civil. ¿Cómo hago yo si yo había establecido que me regía por un artículo determinado del Código? ¿Sí? Entonces, cuando yo celebré un contrato teniendo en cuenta esta legislación supletoria, esta legislación que me remití simplemente al Código porque la quería aplicar, pero podría haber pactado algo distinto. No lo hice porque me quise quedar con lo que decía el Código Civil. Para este contrato, y hasta tanto este contrato finalice, se va a seguir aplicando esta legislación que se tuvo en cuenta al contratar, más allá que a mitad de camino se haya sancionado una nueva, que me cambie la anterior. Pero para este contrato, solo para este contrato y por el tiempo de vigencia de este contrato, se va a aplicar esa normativa. Eso tiene que ver con la ultraactividad de la ley. Una ley que tendría que haber finalizado acá, la dejo que continúe en vigencia hasta acá. ¿Sí? 2 años más. ¿Pero por qué? Solo para este contrato y porque la tuvimos en cuenta en ese momento. Eso es lo que tiene que ver con la ultraactividad de la ley. Ahora, si este mismo contrato dentro de 3 años se nos ocurre extenderlo, renegociarlo, ahí ya se va a aplicar la ley nueva. ¿Bien? Porque ya es una renegociación con la vigencia de una ley nueva, no de una ley vieja. Esa ley vieja rigió solo para ese contrato porque se firmó antes de su modificación. Pero de ahora en más tengo que aplicar la nueva ley. ¿Sí? Que como estoy hablando de legislación supletoria, legislación que puedo cambiar, que las partes podemos cambiar, puede ser que establezca lo mismo que el código anterior, pero ya no refiriéndome a un artículo del código, sino diciendo expresamente, la mora se pacta de tal manera, el plazo se cuenta de tal manera y la otra se cuenta de tal manera. ¿Bien? Y ahí es lo pactado por nosotros, aunque sea igual que lo anterior, pero ya no es remitirme a un artículo de un código que no está vigente. ¿Está? Eso es con la ultraactividad. Hacer durar más la actividad de algo que en realidad tendría que finalizar con anterioridad. Eso rige en materia contractual y con respecto solo a la legislación supletoria. ¿Sí? Bien, comprendido. Y también el artículo hace referencia a lo que tiene que ver con la legislación de defensa al consumidor. Ahí tiene que ver un poco con aplicar, siempre se dice, la ley más benigna, aquella ley más favorable al consumidor. Es como sucede en materia penal. Ustedes saben que en materia penal siempre se aplica la ley más benigna para el reo, siempre todo a favor del reo, ¿no? Ahora ya ni reos le podemos decir, hay que cuidarlos más. El supuesto delincuente, aunque todo el mundo goza del principio de inocencia, tampoco podemos decirle delincuente. Bueno, pero a ver, entonces, si nace una ley, si sanciona una ley penal más benigna, que por ejemplo reduce la condena por la cual esta persona estaba condenada, se le reduce la pena. Porque, por más que le haya cometido el delito bajo una ley, en ese momento el Código Penal sancionaba ese delito con una pena de tanta cantidad de años, y luego se sanciona se modifica ese artículo del Código Penal y se reduce la pena, se le reducirá la condena a esta persona también, por la ley más benigna. Y lo mismo sucede en materia del consumidor. Nosotros sabemos que en materia del consumidor, siempre el consumidor es el que se encuentra por una situación de inferioridad frente a aquel proveedor de bienes y servicios. Si se sanciona una nueva normativa que favorece más al consumidor, obviamente se le va a aplicar la ley más favorable, ¿sí? Lo que tiene que ver en materia de prescripciones y determinadas cuestiones. ¿Bien? Bien, a ver, acá me pregunta si puedo explicar cuándo surge y cómo identificar cuándo hay abuso de derecho. Uy, qué complicada esta pregunta. A ver, ¿por qué complicada? Porque ustedes saben que la ley, si bien no se establece un parámetro de qué se entiende por ejercicio abusivo del derecho, va a determinar, o sea, decir que ejercicio es abusivo no lo es,
dependerá del caso concreto y de la circunstancia concreta, porque no podemos, o sea, el Código Civil no puede contener o enumerar todas las situaciones que implican un abuso del derecho, porque el abuso del derecho, recuerden, que es el ejercicio de un derecho, porque yo gozo de ese derecho, pero lo ejerzo de manera que contrarío los fines que tuvo el legislador a reconocer ese derecho, del cual yo gozo. Yo no es que actúo en contra del derecho, yo actúo ejerciendo un derecho, pero me extralimito en la forma de su ejercicio. ¿Bien? Entonces, dependerá de la situación determinada en el momento determinado, porque frente a alguna persona puede ser pueda ser que esté abusando del derecho y frente a otra persona no. ¿Por qué? Porque depende de la situación determinada. Ejemplos clásicos del abuso del derecho se dan en materia de derechos reales y en el ejercicio del derecho de dominio. Ustedes saben que aquel que es titular de dominio sobre un inmueble, por ejemplo, es el derecho más pleno que puedo gozar sobre una cosa, desde que tengo todo tipo de facultades sobre la misma. Yo puedo usar, gozar, disponer de la cosa. Algunos dicen que puedo llegar hasta, decían en el derecho romano, abusar de la cosa, puedo llegar a destruirla si yo quiero, porque es mía, nadie me pone ningún límite. Pero guarda que ese poder hacer lo que quiera con la cosa está muy limitado. Primero porque sabemos que la propiedad tiene una función social. Bueno, más allá de la función social y demás de la propiedad, tengo vecinos. O sea, yo no puedo ejercer lo que yo quiera o hacer lo que yo quiera. Tengo que tener en cuenta que hay un prójimo, tengo que tener en cuenta que hay gente al lado. Entonces, eso ya me limita mi derecho. Y, por ejemplo, una cosa es que eso también está regido, bueno, por las relaciones de vecindad, pero una cosa es que yo, mi mueble, festeje mi cumpleaños de 40 y le avise al vecino, bueno, me voy a hacer ruido, vamos a estar hasta las 4 de la mañana saltando, gritando, bueno, perfecto, bárbaro, te lo aguanto una vez. Y otra cosa es que todos los sábados me pongo una fiesta clandestina en mi casa, empieza a cobrar entrada y mi vecino no pueda dormir más, nunca más un sábado a la noche, y encima tiene gente gritándole en la puerta, tiene el cuidacoche con la franela, pues ya se llena de gente. Eso ya, a ver, yo puedo hacer lo que quiera en mi inmueble, sí, guarda, pero hasta ahí, porque ahí hasta, además sería hasta casi, ya podría hasta tener una forma delictual desde el punto de vista que estoy cobrando entrada y no estoy pagando impuestos, y va a venir Sadaica a cobrarme los derechos de autor de la música que paso, va a venir la municipalidad a querer habilitar, ¿bien? Entonces ahí ya estoy, si bien yo dentro de mi inmueble puedo hacer lo que quiero, y si quiero hacer fiesta todos los fines de semana puedo hacerlo, no puedo excederme en el ejercicio de ese derecho, porque estoy contrariando los fines de la institución. Si bien el Código Civil, la propiedad privada es lo que primero defiende la Constitución y nuestra legislación, esa propiedad privada también tiene límites que están dados en principio por la vecindad y por no dañar a mi vecino, ¿sí? Por ejemplo, bien, por cuestiones que debo, porque estoy en un barrio residencial, y en un barrio residencial hay determinadas horas que se entiende que la gente descansa, no es lo mismo que si yo estoy en un barrio comercial, que tiene otros horarios y tiene otra densidad también de ruido, que uno sabe que si te vas a vivir al centro de tu ciudad, bueno, vas a tener que aguantarte el bocinazo a la noche, el auto que pase rápido. Ahora, si yo vivo en las afueras de la ciudad, no espero eso, porque sé lo que sea donde estoy viviendo. Entonces, el ejercicio abusivo tiene que ver con eso, tiene que ver con extralimitarte en el ejercicio del derecho. Un derecho del cual vos sí gozás, no es que estás ejerciendo algo con violencia, por la fuerza, algo que no te corresponde. No, es tu derecho, pero tiene un límite, y el límite está dado por los fines que tuvo el legislador al reconocernos, o por la moral y las buenas costumbres, también nos dice. Entonces ahí entramos en un campo un poco más difícil de determinar todavía, ¿sí? Que tiene que estar, digamos, hay que estar a la apreciación judicial y a lo que yo pueda probar de lo que considero abusivo o no considero, ¿bien? Y de quién tenga de vecino, porque si yo de vecino tengo un geriátrico, obviamente no voy a poder hacer ruido. Ahora si de vecino tengo una residencia estudiantil, que son todos chicos de 20 años que además vienen a mi fiesta, y nadie se va a quejar. Entonces, ¿de qué dependerá? Dependerá de eso, de quién tenga del otro lado, de la situación concreta, y debe apreciarse judicialmente. Bien, pero tengan en cuenta que el concepto del abuso del derecho es el concepto más utilizado en el derecho, y si se quiere, toda demanda judicial se basa en la teoría del abuso del derecho, desde el punto de vista que todo aquel que entabla una demanda y todo aquel que paga o que no paga tiene un derecho. Ahora, ¿estoy abusando de mi derecho de no pagarle a mi locador porque me cae una gotera? Cuando la gotera vino, la arregló, o
estoy abusando del derecho de decir que no pago porque hay una gotera, o no, o lo estoy ejerciendo realmente porque se me está viniendo el techo abajo. A ver, hay determinadas cuestiones que ahí que son materia de prueba y que habrá que determinar. ¿Quedó claro? Entonces, a ver, acá me pregunto. Quedó claro, profe, gracias. Bien, bueno, genial. Declarar un inmueble como baldío en vez de declarar lo que realmente hay. Ejemplo, una casa de 2 plantas. ¿Sería delito de evasión? No, abuso de derecho no es, obviamente. Y no sé si evasión. Sí, evasión impositiva, porque obviamente vos vas a tributar en base a lo que vos tenés, ¿bien? Ahora, ¿qué pasa? A ver, convengamos que en nuestro país, ¿quién quiere pagar impuestos? Sabemos a dónde van los impuestos. No es que nos van a retribuir con unas calles hermosas sin baches, un buen alumbrado, una buena salud. Entonces, pero sigue siendo evasión impositiva, no es que no sea un delito. Tampoco hago apología del delito diciendo no paguen impuestos. Pero bueno, sabemos que vivimos en un país a donde todo eso está como medio desfigurado, ¿no? Pero sí, no es abuso del derecho, es una evasión impositiva. ¿Bien? A ver, pero también puede estar relacionado con la buena fe, el abuso del derecho y la buena fe, y por supuesto, siempre que aquel que abusa del derecho no está buscando de buena fe. Todos, a ver, no hay que ser abogado ni especialista en derecho para saber lo que está bien y lo que está mal. Todo lo contrario, sabemos que un niño desde chiquito sabe que pegarle a un animal está mal, sabe que pegarle a un compañero está mal. Cuando vas creciendo te vas dando cuenta después de que es conveniente y no es conveniente. A ver, esto está bien, pero no me conviene. Eso ya es un razonamiento que se adquiere de más grande. Pero toda persona que realiza un acto jurídico, ya siendo mayor de edad, por supuesto teniendo la capacidad para hacerlo, sabemos cómo debemos actuar de buena o mala fe. Y todo el mundo se da cuenta cuando está haciendo algo que no corresponde. Entonces, por supuesto que el abuso del derecho siempre viene de la mano de la mala fe. O decir, no quiero dañar al otro ni nada, pero quiero sacar el mayor provecho. Y quiero sacar el mayor provecho a costa del otro. Otra vez pierdo la buena fe. O sea, es algo que surge, que se intuye, que conocemos. Y sí, el abuso del derecho generalmente viene de la mano de perder esa buena fe que debo tener al momento de negociar o de ejercer cualquier tipo de acto dentro del ámbito del derecho. ¿Bien? Bueno, ¿quedó claro entonces todo ese tema? Es muy importante conocer la clasificación, ¿sí?, del derecho subjetivo, cuando hablamos de patrimoniales, extrapatrimoniales, la diferencia que sean absolutos o relativos, de incidencia colectiva o individuales, eso es importante, así que conozcan esa diferencia. Pero quedó claro, eso es sencillo, hay que estudiarlo, pero es sencillo, ¿bien? Bueno, ¿alguna otra cuestión con respecto a esta parte general? ¿Alguna otra pregunta? ¿No? Bueno, el día de ayer se habilitó ya la unidad de persona, ¿bien? Con respecto a la persona, bueno, vamos a ver que nos vamos a detener bastante, luego de estudiar lo que es la persona y lo que es más problemático de la persona, que es desde cuándo se es persona. Vamos a ver los atributos después, con detenimiento, el nombre, el estado civil, la capacidad en el que más nos vamos a detener porque es el atributo por excelencia de la persona, el domicilio, y después vamos a hablar también del fin de la existencia de la persona. Otro momento que tampoco está muy definido dentro de la legislación, porque tiene que ver con todo el tema de la dación de órganos y lo que tiene que ver con el concepto de la muerte digna y la eutanasia. Entonces vamos a ver al estudiar a la persona que se generan un montón de conflictos y de dilemas éticos y morales para determinar desde cuándo y hasta cuándo se es persona. Cuándo comienza y cuándo se extingue la vida de una persona humana genera conflicto. Sobre todo, digamos, a nivel mundial, en casi todos los ordenamientos jurídicos, porque aquí entran a jugar muchas cuestiones, sobre todo religiosas, históricas de cada estado, pero sobre todo la religión y los dilemas éticos son los que más entran a jugar. En nuestro país, además, se da el tema de que no tenemos una ley que nos defina claramente qué se entiende por concepción. El Código Civil es claro. Nosotros hablamos de que se es persona desde el momento de la concepción, ¿cierto? ¿Lo han leído o lo han escuchado? Por lo menos el artículo 19 del Código Civil nos dice, se es persona a partir del momento de la concepción. El problema es que nadie nos define qué se entiende por concepción. Y ahí surge el problema, porque científicamente ya se ha determinado que la concepción es un proceso.
un proceso que lleva varias etapas. La concepción no se da en un día. La concepción es un proceso que se lleva adelante en diferentes etapas que tienen plazos o momentos distintos. Entonces, y además, para colmo de males, nosotros sabemos que en enero del año 2021 se sancionó la ley del IVE, la interrupción voluntaria del embarazo. Nos viene a jugar otro factor importante al momento de determinar el tema de la concepción. No es la concepción así, sino el hecho desde cuándo se considera que se es persona. Porque aquí la ley de, si nos va a permitir abortar, es decir, que si nos va a permitir en principio terminar con una vida, es porque hasta ese momento no se lo consideraba persona, o sí se lo consideraba persona. Entonces ahí tenemos otra pata más de todo este conflicto que se nos viene dando. Pero a ver, tenemos 3 criterios fundamentales con respecto a este proceso de la concepción. Para que comience el proceso de la concepción tiene que pasar algo primero, que es la unión del óvulo con el espermatozoide, ¿bien? Hablando de una concepción tradicional, si se quiere, es decir, dentro del útero. Del útero, ya no hablamos del útero materno, sino dentro del útero del progenitor. Ustedes saben que hoy en día pueden dar a luz hombres, ¿bien? Ya se da que, digamos, pueden gestar un embarazo un hombre que por una ley, digamos, una persona, que tenemos muchos temas para hablar acá. ¿Cómo? ¿Cómo es eso? Claro, a ver, Juan Cruz, una mujer que se autopercibe hombre, y frente a su autopercepción como hombre, por la ley de identidad de género, nuestra legislación le permite ir ante el registro civil y cambiar su género, ya no es más género femenino, sino que será género masculino, pero sin embargo mantiene la genitalidad femenina, más allá de su autopercibimiento exterior y el empezar a comportarse como lo que la sociedad percibe como es un hombre, como utilizar el pelo corto, tomar hormonas para, por ejemplo, el crecimiento del vello, llegar a hacerse una mastectomía, es decir, quitarse las mamas y demás, sigue conservando su útero y sigue conservando sus ovarios. Entonces ese hombre que llegado un momento quiere tener familia, si revierte este proceso hormonal y comienza nuevamente, deja de tomar, los estrógenos son los femeninos, deja de tomar progesterona, progesterona es masculina, puede llegar a gestar, ¿sí? Entonces puede dar a luz un hombre que para nuestra ley civil es hombre, puede dar a luz. Entonces, por eso hoy en día hablamos de progenitores. Ya no hablamos ni de mamá, ni de papá, ni de hombre, ni de mujer, sino que hablamos de progenitores, es un término a género, si se quiere, sin género, en el cual no nos referimos, ¿sí?, a un sexo, sino en general. Porque otra cosa también que tiene que ver, definamos después, que lo vamos a ver, se va a ver con detenimiento cuando hablemos del Estado civil, y ahí hablamos de la identidad de género. Ustedes saben que hay conceptos que hay que diferenciar. Una cosa es el sexo, que el sexo tiene que ver con la genitalidad que se le impone a uno cuando nace. Si el médico te mira y si naces con genitales masculinos sos varón, si naces con genitales femeninos sos mujer, y ese es el sexo. Pero después tenemos el género, que el género es la construcción social a raíz de ese sexo, la construcción social que se hizo a través del sexo femenino y la construcción social a través del género masculino, y después tenemos la percepción personal de ese género, ¿sí? Hay unos conflictos. La percepción general, digamos, de la percepción de género femenino mío puede ser de una manera distinta a la percepción del género femenino de Rosalía, por ejemplo, que la tengo enfrente, ahí justo la carita. A ver, podemos pensar que es distinto el ser mujer. No queremos dejar de ser mujer, pero sí consideramos ser mujer algo distinto. ¿Bien? O puedo considerar que no me identifico ni con el sexo ni con el género que me impusieron y cambio a género hombre. Tenemos un montón de queer, tenemos un montón de cosas raras hoy en día, ya no podemos ni definir ni etiquetar. ¿Bien? Pero bueno, esto sucede. Entonces, como veníamos al caso, puede gestar un hombre, sí, puede gestar un hombre. Entonces hablemos de progenitores. A ver, tengo acá como mucho movimiento en el chat. No sé, a ver. Profesora, por eso, realmente hombre. Sí, a ver, ¿qué decían? por eso al haber diferencia entre sexo, género y todo eso, hoy en día se generalizan las palabras para evitar ciertos conflictos con las personas mismas. Sí, yo no, se generalizan las palabras, prefiero hablar de progenitores y no de hombres y mujeres o todos y todas, no me va.
A mí me parece que hay palabras que generalizan, no tengo que nombrar a todas, porque si no tendría que decir hombre, todos, todas, todes, todis, tidis, todo lo que fuere, porque siempre tenemos una autopercepción distinta. Entonces, una palabra a género es más sencilla que estar nombrando todas. Pero bueno, eso tiene que ver con... hoy en día también es ideología política, porque todo se lleva a la política en este país. Así que dejémoslo ahí. Nosotros nos entendemos, sabemos a qué nos referimos, quedémonos ahí. Pero bueno, estábamos con el tema de la concepción, ¿bien? Más allá de que puede gestar un hombre, bueno, vamos a ver si también tenemos después también la maternidad subrogada. Van a ver que tenemos muchos temas. Esta unidad de personas nos deja con más preguntas que respuestas, ¿sí? Porque se genera todo esto. Por supuesto, lo que ustedes tienen que estudiar es cuando tengamos ciertos conceptos básicos, pero aquí lo importante y lo que yo busco en la materia es que ustedes empiecen a generar opinión. La opinión la tenemos todos, pero el tema es que aprender a fundar nuestra opinión, ¿sí? Ya estudiando Derecho no podemos decir que sí porque sí o que no porque no. Nuestro sí tiene que tener un fundamento, nuestro no tiene que tener un fundamento, y toda respuesta es válida. El sí y el no, estoy de acuerdo y estoy en desacuerdo, es válido, pero lo tienen que aprender a fundar. Eso es lo que buscamos, ¿bien? Porque cada uno puede tener su opinión al respecto de los temas. Pero volviendo otra vez a la concepción, vamos a hacerlo rápido porque igual lo tienen después en los apuntes y demás. El proceso de la concepción tiene 3 etapas. La primera, óvulo con espermatozoide, ¿sí? Sin eso no tenemos nada. Con el óvulo con el espermatozoide se forma el cigoto. El cigoto, una vez que, por supuesto, digamos, una vez que se fecunda debe anidar en el útero materno. Esa anidación tiene lugar más o menos alrededor de los 14 días de la fecundación que tiene lugar en las trompas de falopio. Anida el bebé dentro del útero materno, y ahí se considera que la mujer está embarazada, si se quiere, porque sabemos que el óvulo se puede fecundar, no anida y lo desprende la mujer tranquilamente sin enterarse siquiera que era un óvulo fecundado. Entonces, una vez que anida, es la segunda etapa de la concepción, tiene lugar alrededor de los 14 días después, no es exacto, pero tiene lugar alrededor de los 14 días de que tuvo lugar la unión del óvulo con el espermatozoide, pero a su vez, una vez que anida, tiene que comenzar a desarrollarse el feto. Entonces, frente a este desarrollo que empieza a tener el feto, alrededor de las 18, entre las 18 semanas más o menos, antes, pero en ese periodo, hasta casi los 3 meses, empieza a tener la formación de las primeras neuronas, los impulsos nerviosos del cerebro, ¿sí? Entonces es un proceso que se da alrededor de 3 meses, en el cual tiene lugar los primeros meses de vida y se va dando la gestación, ¿sí? Por eso es tan común cuando uno queda embarazada que los médicos al principio, sí, todo bárbaro, pero bueno, no te ilusiones, es normal perderlo, no pasa nada, mamá, te dicen bárbaro, porque es el proceso de la gestación. Hasta que no se den estos 3 estadios, se puede decir que el embarazo puede ser que no prospere, ¿bien? Entonces, cuando se dan estos 3 estadios, el embarazo puede seguir adelante y llegar a término la gestación. Entonces, la concepción es este periodo que temporalmente implica bastante tiempo. Ahora, ¿qué decía la teoría clásica en nuestro país? La teoría clásica desde el punto de vista de los autores del derecho y la jurisprudencia, porque no tenemos una ley al respecto, es que la concepción se daba con la unión de los gametos. Desde el momento de la unión del óvulo con el espermatozoide se consideraba que existe persona, y como tal, digna de protección. ¿Bien? Desde la unión de los gametos, aunque teníamos estos otros periodos. Entonces, por eso en nuestro país hay mucha doctrina en contra de la legalización del aborto, porque yo estaría matando a una persona. Si desde la unión de los gametos consideramos que esa es persona, ¿cómo podría permitir el aborto? ¿Bien? Entonces, después, por supuesto, bueno, esto fue evolucionando y las ideas fueron evolucionando y se empezó a concebir ya cambiar un poco estas etapas. Y yo considero, entonces, ¿cómo voy a legalizar el aborto si decimos que el óvulo y el espermatozoide desde la unión de los gametos es persona? Entonces esta concepción fue variando para poder permitir la legalización del aborto. Está bien que todo esto fue un movimiento social importante, sabemos que no son muchos los países del mundo tampoco que permiten el aborto, entonces viene con mucha ideología también atrás, pero hoy en día en nuestro país permitió la interrupción voluntaria del embarazo, decisión que puede tomar la mujer hasta la semana 14 de gestación. Entonces, si puedo tomar hasta casi los 3 meses, los primeros 3 meses, la decisión de poder interrumpir el embarazo,
podríamos decir que hoy en día se considera que se es persona luego de ese plazo, porque antes no, porque no soy digno de protección. Porque, a ver, a una persona, ¿qué es lo primero que debo proteger a una persona para que pueda gozar de cualquier derecho? Su derecho a la vida. Y si no estoy protegiendo el derecho a la vida, y la madre puede tomar la decisión, entonces consideraríamos que es persona hasta a partir de ese momento. Sigue siendo una incógnita, porque la ley no lo define. Entonces depende del autor que nosotros leamos, qué tomamos como tal. Ustedes van a ver que tienen publicado en la plataforma artículos de aquellos doctrinarios a favor. Está bien, esos están escritos con anterioridad a la sanción de la ley, pero sigue aún vigente, no cambiaron su opinión. Quienes estaban a favor de la sanción de la interrupción voluntaria del embarazo y quienes estaban en contra, ateniéndose a la legislación y diciendo cómo se podría aplicar eso de acuerdo a nuestra legislación. La legislación del resto no cambió, lo único que se sancionó fue esta ley. Entonces, ¿cómo encajamos esta ley dentro de la legislación que ya existía? Y tiene que ver con esto, tiene que ver con una simple forma de cómo aplicarla y cómo tomar la normativa. Entonces, ¿se podría considerar que esa es persona luego de pasado ese plazo y antes no? Bueno, eso dependerá. ¿Qué sucede? Ya tenemos casos jurisprudenciales en los cuales la madre toma la decisión de abortar y el padre no quiere que la madre aborte. ¿Sí? Tenemos unas primeras medidas cautelares, todavía no hay sentencias definitivas, en las cuales el padre se opuso. Y guarda, ese también es mi hijo, ¿por qué no tengo derecho a decidir si yo quiero que siga adelante? Bueno, entonces ahí habrá que ver qué derecho en juego termina prosperando, si el derecho a la autodeterminación de la mujer, de poder decidir qué pasa con su cuerpo, porque nos guste o no nos guste, la mujer es la que pone el cuerpo, y eso es cierto, frente al derecho del padre de decir, guarda, pero ese hijo también es mío, tengo los mismos derechos, las mismas obligaciones que va a tener la mujer, ¿por qué no puedo tomar yo la decisión de que llegue a término? Y si ese embarazo definitivamente llega a término y la mujer no quiere ser madre, ¿puede desprenderse de su maternidad o no? Porque nosotros sabemos muy bien que en nuestro país tenemos 3 tipos de filiación. La filiación puede ser por naturaleza, por adopción, o hoy en día se estableció también por técnicas de reproducción asistida, que ahora lo vamos a ver ese caso. Pero antiguamente teníamos esta por naturaleza o por adopción. O sea, si mi hijo tiene mi ADN, yo soy padre. ¿Bien? Quiera o no quiera. ¿Sí? Así tenemos los casos de los padres que desaparecieron y sin embargo yo inicio una acción de filiación, pruebo la filiación y el padre deberá responder. No quiere tener relación, bárbaro, lo único que le puedo exigir es alimentos. ¿Puedo? Bueno, le exigimos alimentos, deberá hacerse cargo. Ahora, la madre era mucho más difícil, es difícil para la madre desprenderse de la filiación porque la madre siempre cierta es. La madre es la que siempre se sabe. La mujer que da luz para nuestra legislación civil es la madre. Y hay otro conflicto con la maternidad subrogada, que ahora también vamos a ver. La que da luz es la madre de esta persona. Entonces, ¿cómo se desprende esta madre? Si ella no quiere ser madre y la obligaron a llevar un embarazo a término, ¿puedo desprenderme de esta filiación y este hijo nunca va a poder reclamarme nada? Ahí tenemos otros dilemas que no están resueltos. Lo mismo sucede, como decimos, con la maternidad subrogada. El caso de la maternidad subrogada, que ahora está muy en boga porque tenemos a todos los famosos que alquilan vientres, como se dice. La maternidad subrogada es un supuesto en el cual la mujer no gesta, pero le encarga la gestación a otra mujer. ¿Bien? Entonces se encarga la gestación a otra mujer y esta es la que lleva a término el embarazo. Para que proceda la maternidad subrogada, estaba proyectada en el nuevo Código Civil, no se sancionó. Hoy en día no está prohibida, porque todo lo que no está prohibido está permitido, entonces dependerá del juez que la permita, que tenga lugar. La práctica se puede llevar a cabo, el tema es después a nombre de quién inscribimos ese nene que nace, porque para el Código Civil es de la madre que da luz. Hay que declarar inconstitucional el artículo 562 del Código Civil, que dice que madre es la que da luz, para otorgarle el carácter de madre, o progenitor, como decíamos, a otra mujer, que es la que lo encargó. Y aquí rige la tercera fuente de filiación, que es la filiación por las técnicas de reproducción humana asistida. Aquí ya no se basa en el ADN, sino que se basa en la voluntad procreacional. ¿Quién tiene la voluntad de que este niño venga al mundo? Esos van a ser sus padres, aunque no compartan el ADN. Porque lo mismo sucede, voy a otro caso más y la complico. Yo gesto a mi hijo, pero mis óvulos mis óvulos, yo tengo una anomalía genética que mis óvulos no son aptos para gestar. Entonces, ¿qué hago? Recorro a un banco de óvulos.
Yo llevo en mi vientre a mi hijo, pero mi hijo no tiene mi carga genética. ¿Ese hijo es mío si no comparte mi carga genética? Otro conflicto más que se plantea. Y aún por ahí no puede no llevar la carga genética de mi marido tampoco, o del padre, a quien haya elegido como padre. Bien, puede no llevarla. O de hecho, aún soy una pareja del mismo sexo, mi mujer también, y voy a necesitar recurrir a un banco de esperma. ¿Por qué? No podemos brindar ambos gametos. ¿Y qué hacemos al respecto? ¿Cómo jugar al derecho a la identidad de este niño una vez que nace? ¿Qué debe saber? ¿Qué le debemos contar? Le digo que fue producto de que fue gestado en un vientre subrogado. Le digo que el óvulo fue donado. ¿Derecho a qué tiene que conocer ese niño? Y otra más, lo leí la semana pasada, ya tenemos el primer caso en Argentina de un bebé de 3 padres. Y genéticamente de 3 padres. Es el caso de, como les decía, también una mujer que tenía una anomalía genética. Se utilizó su óvulo, pero el núcleo del óvulo se le cambió, en realidad, perdón, se utilizó un óvulo donado, pero el núcleo del óvulo es de la madre gestante. Y después el esperma del padre. 3 padres de carga genética tiene ese niño, y sin embargo, bueno, ¿quién será efectivamente, quién se inscribirá como madre o padre? El tema de la filiación pasa por las obligaciones que la filiación genera. ¿Sí? Es decir, una vez que nace un niño, ¿quién responderá por ese niño? ¿Quién tendrá la obligación alimentaria de ese niño? ¿Sí? Más allá de este derecho a la identidad, que la identidad es un derecho personalísimo, también lo vamos a estudiar la clase que viene, que se van a ver los derechos personalísimos. La identidad tiene muchas cosas en el medio. Nuestro país, por la historia, siempre se aferró a la identidad genética. Nosotros sabemos que frente al último proceso militar y la desaparición forzada de bebés, lo que tiene que ver con la búsqueda de los nietos, se tuvo siempre muy en cuenta la carga genética. ¿Cómo descubría yo que era un nieto desaparecido? A través del banco genético. ¿Bien? Ahora, ¿qué pasa hoy en día con estos temas? ¿Es tan importante la identidad genética o la identidad biológica o la identidad social? La identidad genética es la carga genética, es decir, de quién viene este óvulo y este espermatozoide. Ahora, si no es de mis padres, si es donado, si tengo esta triple carga genética como este último caso, ¿de quién soy hijo? Entonces, bueno, vamos a lo biológico. ¿Quién me gesta? Y si me gesta mi madre, pero si es un vientre subrogado, entonces, ¿quién? Al final terminamos definiendo a la identidad por la identidad social. La identidad social es el tránsito de la vida de esa persona, cómo fue generando su propia identidad, porque además también mi identidad cambia con el correr del tiempo. Hoy soy hombre, mañana soy mujer, ¿o no? Entonces, ¿cómo la identidad no es un concepto estático? La identidad es dinámica. Lo estático es lo genético es hoy y es esto y no es otra cosa. Ahora, mi identidad es una identidad que se fue formando a través del tiempo y a través de mi vivencia, a través de en qué familia me creé, en qué ambiente me crié, en qué ciudad viví, en qué país viví, cómo me autopercibo. Y si aún le meto encima la identidad digital que yo me puedo crear en las redes sociales, que puede estar disociada de mi identidad física, miren qué amplio que es el concepto. Ya no podemos hablar de un ADN para determinar una filiación. ¿Sí? Sí, por ahí para determinar esa filiación, que es la que me va a dar el derecho y me va a dar la obligación. ¿Quién me paga alimentos? A ver, ¿cómo lo determinamos? Pero si el padre que tuvo la voluntad procreacional no fue el que donó el esperma, ¿cómo determino esa filiación? Y sin embargo tiene la obligación alimentaria para conmigo que nací. Ven que hoy en día es un concepto que ya no podemos dejarlo, quedarnos enquistados en que sí tuvimos una historia, pero esa historia evolucionó. Esa historia evolucionó y hoy en día ya la identidad no pasa por una prueba de ADN, pasa por muchas otras cuestiones que, bueno, que traen consigo, bueno, muchísimas cosas y un mambo terrible de este pobre niño dentro de 20 años, porque hoy en día son chiquitos, pero ¿qué va a pasar más adelante? ¿Qué va a pasar? Además, otro tema más que viene y que se está hablando mucho, es el tema de, como les decía, esta identidad digital que uno se crea. ¿Qué pasa cuando esa identidad te la crían tus padres? ¿Qué pasa con Mirko, el hijo de Marley,
que tiene no sé cuántos millones de seguidores en Instagram, y él no publicó una sola foto, se las publicó sus padres. Ya hay demandas a nivel internacional de hijos que demandan a sus padres por una foto que subieron desnudito cuando tenía 2 años en Facebook, y ahora es objeto de bullying de sus propios compañeros por esa foto que el padre ha publicado. De hecho, tiene hasta un nombre, el sharenting, que es la excesiva publicación de fotografías de parte de los padres respecto de los hijos. Entonces vemos que todo esto nos va generando cada vez más conflicto, que ustedes como futuros abogados van a tener que resolver en algún momento. En algún momento el conflicto va a llegar. Entonces tenemos todo esto que se nos plantea, ¿sí? Que es muy difícil de dilucidar. Por eso vamos a ver que todo esto nos deja muchas cuestiones. A ver, acá tengo varias en el foro. Momento de la implantación en el útero. Bien, bien, bueno, ahí hablábamos. Estábamos hablando y dijimos que todo esto arrancamos diciendo que era la concepción tradicional, es decir, cuando un hombre y una mujer o dos hombres es imposible, pero digamos, no, en principio no podrían gestar, digamos, pero cuando la gente sigue, el hombre y la mujer, para gestar adentro del útero, naturalmente tiene que ser un hombre y una mujer. Y no ya entran los medios de reproducción asistida, que ahí tiene que ver con el tema de la implantación. Ustedes saben que las técnicas de reproducción asistida consisten en ayudar a la fecundación, ya sea dentro del vientre materno o fuera. Dentro del vientre materno es la inseminación artificial, en la cual se ayuda inseminando dentro del útero de la mujer el esperma para que ahí dentro tenga la unión de los gametos. Ahora, cuando esto ya no tiene lugar en forma natural, lo que se hace es la fecundación extracorpórea, es decir, extraer los óvulos de la mujer, extraer el semen del hombre y realizar la unión de los gametos en un tubo de ensayo, como vulgarmente lo decimos, en el laboratorio. Ahí la unión de los gametos tiene lugar fuera del vientre materno. Según nuestra jurisprudencia, se consideraba persona, o se considera persona, aún al gameto crioconservado. Es decir, si se considera que esa persona es de la unión de los gametos, no interesa que fuera dentro del útero de la madre, o del padre, o del gestante, sino que era la simple unión de gametos considerada una persona. Entonces nosotros tenemos, ¿cuántas personas congeladas, crioconservadas, que todavía no fueron implantadas? Es un poco, bueno, raro considerarlo así. Fue por eso que nosotros van a ver en la bibliografía, estudiamos un caso, que es el caso de Artavia Murillo con Costa Rica, en el cual la Corte Interamericana de Derechos Humanos dictó este fallo contra el Estado de Costa Rica, en el cual nos dice que un embrión crioconservado no tiene posibilidad de desarrollo si no es implantado en el útero materno. El hornito todavía no fue fabricado, como les digo yo. El hornito donde metamos el útero y que no sea una madre todavía no se inventó. El día que se invente, chao. Estamos como Matrix, yo creo que todos ahí criados como en un laboratorio y crecidos así. Pero el hornito todavía no se inventó. Entonces, un embrión que no está inseminado dentro de un útero de una mujer, o de un sexo femenino, no digamos mujer, de un sexo femenino, de un útero, sea de quien sea, no tiene posibilidad de desarrollo. Entonces, al no tener posibilidad de desarrollo, no podríamos considerarlo persona. Eso es lo que nos dice la Corte Interamericana de Derechos Humanos en este caso. Se considera que esa persona desde la concepción, perfecto. Desde la concepción, en la concepción tradicional, dentro del vientre materno. Ahora, cuando la concepción tiene lugar fuera del vientre materno, hasta que este embrión no esté inseminado dentro de un útero, no va a tener posibilidad de desarrollo. Entonces, como tal, no puede ser considerado persona. Eso dice la Convención Interamericana de Derechos Humanos. De hecho, mucha doctrina en nuestro país dijo que ese fallo no era aplicable a la Argentina, porque la Argentina tiene la teoría de que se es persona desde la unión de los gametos, aún siendo crioconservado. ¿Bien? Esta teoría igual es bastante clásica, pero todavía tampoco tenemos mucha legislación nueva al respecto, ni tampoco fallos judiciales nuevos al respecto. Por eso seguimos con lo mismo. Ustedes van a ver que en las presentaciones y en la bibliografía hablamos mucho de casos viejos, casos que por ahí tienen 20 años, pero todavía no hemos tenido mucha jurisprudencia importante que haya cambiado ese criterio. ¿Sí? ¿Y por qué sucede esto? No tenemos normativa nosotros con respecto a ninguna ley que nos hable al respecto de los procedimientos de fertilización asistida. Hay muchísimos proyectos presentados en el Congreso, pero ninguno tiene lugar. ¿Por qué? Porque todos buscan intereses contrapuestos,
cuando se quiere legislar en demasía, termina circunscribiendo demasiado el ámbito de actuación. Entonces, hoy en día se rigen por protocolos que tienen las clínicas que realizan procedimientos de fertilización asistida, la cual la Cámara de todas estas clínicas ha hecho una especie de protocolo a seguir, y todas las clínicas siguen ese protocolo, pero no está legislado. Y al no estar legislado, otra vez, todo lo que no está prohibido está permitido, ¿sí? La ley, acá me preguntan, ¿la ley del aborto va en contra? No, la ley del aborto en realidad está permitiendo un procedimiento, no va en contra de nada. Si hablamos de la concepción, otra vez, nuestro Código Civil no define la concepción, y si la concepción es un proceso, podríamos decir que el proceso está al final, y por lo tanto no estaríamos tampoco violentando una vida, sino simplemente llevar esto hasta el proceso de la concepción, hasta el final, es decir, hasta que efectivamente esté anidado y empiece a proveer impulsos nerviosos, y ahí sería, ¿bien? Es controversial la interrupción del embarazo, es controversial la criopreservación, es controversial determinados procedimientos digamos, de técnicas no de fertilización, sino de implantación y de selección de embriones, por ejemplo. ¿Qué sucede cuando yo selecciono embriones? Yo fecundo muchos embriones, pero después selecciono, o el que genéticamente prefiero, el que no tiene enfermedades, o aún otros supuestos. Aquel histocompatible con un hijo que yo ya tengo enfermo, y tengo un bebé remedio, como se llama, o son esos bebés que nacen para ser donantes de un hermano vivo que ya está enfermo. Donante de célula, donante de plaqueta, donantes de médula, donantes hasta aún de órganos, por ahí un riñón. Y hay padres que tienen hijos a los solos fines de hacer de bebé remedio de un hijo que ya nació y que hacerlo compatible. Entonces, esto implica un procedimiento no solo de fecundación, sino también de selección de embriones con el embrión histocompatible. O aún sucede esto cuando los padres tienen cierta carga genética, alguna enfermedad genética, y quieren tener un hijo con sus mismos genes, pero no con este gen defectuoso que hace que tenga una enfermedad genética. Entonces pueden seleccionarse embriones de esa manera. Entonces, ¿hasta dónde eso también puede ser considerado ético? Otra vez, no tenemos una ley que nos diga lo contrario, entonces, y que nos lo prohíba. Entonces no está permitido, y quedará un poco en la conciencia también de la clínica, quedará en la conciencia de la persona misma, quedará en poder hacerlo o no poder hacerlo, quedará en el hecho de poder acceder o no a estos procedimientos. Porque si bien nosotros tenemos, por lo menos a nivel país, garantizada los procedimientos gratuitos, los procedimientos de fertilización gratuitos, cuando el procedimiento se va complejizando ya no está cubierto por el Estado, ¿sí? Y bueno, lo cubierto por el Estado también a veces es complicado acceder. Entonces, hay un montón de cuestiones que se plantean, y ni hablar también de cuando yo recurro a un banco un banco genético, es decir, de dación de embrión, de óvulos o de espermatozoides. ¿Qué sucede con el donante? ¿El donante es anónimo? ¿Sí? ¿Puede mantener el anonimato? Pero ¿cómo juega el anonimato del donante frente al derecho a la identidad del niño que nace y que tiene el derecho a conocer su origen? ¿Puede conocer el nombre y apellido del donante, o solo conocer la carga genética? Porque puede ser que quiera conocer la carga genética debido a algún tipo de enfermedad que después con posterioridad se le reconozca, surja. ¿Tiene derecho a eso? ¿O el donante tiene derecho a su intimidad? ¿Qué derecho está por encima? ¿El de la identidad del nacido, o identidad del nacido, o el del anonimato del donante? Y si digo el de identidad del nacido, bueno, la gente va a dejar de donar. Vieron que hay algunas películas en las cuales a un hombre le aparecen no sé cuántos miles de hijos porque donó esperma y le aparecen los hijos. Imagínense que fuera así, que cualquiera podría aparecer y reclamarme a mí una afiliación. Sería una locura, se terminarían los donantes de esperma, se terminaría el donante de óvulos, ¿sí? Entonces, bueno, el donante de esperma sabemos que es mayor porque la extracción
es mucho más sencilla que el de la mujer. Donar óvulos no es sencillo, la mujer tiene que hacerse un tratamiento hormonal, es una operación quirúrgica, en cambio, bueno, el donante de esperma es mucho más sencillo. De hecho, muchas veces se hace a cambio de dinero, aunque sabemos que son cosas que están fuera del comercio. Los gametos, ¿puede comerciarse con los gametos? ¿Puedo vender óvulos? En realidad no, está prohibido. Si bien son material regenerable, está prohibido porque llevan la carga genética y tienen la particularidad de dar vida. No es lo mismo que cortarme el pelo y donar el pelo o venderlo, que el pelo se regenera y crece. ¿Y puedo venderlo para hacer pelucas? Sí, por supuesto. Ahora, ¿puedo donar? ¿Puedo vender mis óvulos? No, está prohibido expresamente por la ley de órganos. Entonces vemos que tenemos infinidad de aristas y de preguntas que nos abre todo este tema y que nos abre sobre todo la ciencia. Todo esto, la ciencia avanza día a día cada vez más y nos va generando estos cuestionamientos que el derecho todavía no puede resolver. No puede resolver porque aquí hay que tomar decisiones que son muy difíciles de tomar, es muy difícil ponernos de acuerdo en esos criterios. Por lo mismo, por la ideología, por la idiosincrasia, por cuestiones religiosas, por cuestiones éticas. Hay quienes están de acuerdo en una cosa, quienes están en contra de otra, y por eso los proyectos que tenemos que regulan todo lo que tiene que ver con la fecundación y las técnicas de reproducción humana asistida, nunca salen en el Congreso y nunca son sancionados. Pero precisamente por todo este conflicto que generan. Entonces, nada, esta clase es para hacer preguntas, para hacernos preguntas y no obtener respuestas, porque ninguna las tiene estas respuestas. No las tiene la ley, no las tiene la jurisprudencia. Habrá que estar a casos concretos. La realidad nos persigue, la realidad persigue a la ley, la realidad llega y en definitiva es el pobre juez que se tiene que sentar con lo poco que tiene, con su cabeza, con su ideología, con sus creencias, a resolver al respecto. ¿Esto es válido o no es válido? ¿Lo permito o no lo permito? ¿Hago lugar o no hago lugar a cómo vienen dadas las cosas? Entonces ahí debo recurrir como lo que estudiábamos. ¿A dónde recurre? ¿A qué fuente recurre? Si no tiene una ley, si no tiene una costumbre, bueno, recurrirá a la legislación extranjera, recurrirá a los principios generales del derecho, recurrirá a la equidad, a las normas constitucionales. ¿A dónde voy? ¿Cómo lo resuelvo? Y sin embargo sabemos que el juez no puede dejar de resolver, amparado en que no hay una norma. Siempre tiene que encontrarle la respuesta. Entonces ahí tengo que ir a estas fuentes de donde sea para encontrar una respuesta. En estos casos la mayoría de las fuentes se recurría a la legislación extranjera. ¿A cuál? A las que somos más similares. ¿Qué dice? España tiene una ley al respecto. ¿Qué dicen en España? ¿Qué dicen en Chile? A ver, ¿qué dicen en Brasil? ¿Ya tienen ley? ¿No tienen ley? ¿Cómo lo resuelven? Vamos a aquellos países que tenemos una legislación similar y hay que tratar de ir encontrándole la vuelta. ¿Cómo fue cambiando este concepto de orden público también? Hace 20 años, ¿quién se iba a imaginar que íbamos a tener un aborto legal y gratuito en nuestro país? Bueno, este concepto cambió y hoy en día ya no podemos hablar en contra de eso. Entonces, vamos viendo cómo esto va variando, cómo se va generando y cómo nos deja más cuestiones o más preguntas que respuestas, este inicio de la vida de la persona. A ver, acá me dicen, a ver, si yo quisiera, para que se me fue, en el foro, en el chat digo, perdón. Acá está. Si yo quisiera vender mis espermatozoides a una pareja amiga porque el progenitor padece una enfermedad que hace que sus espermatozoides sean de baja calidad o estériles, ¿es delito? ¿Se los doy gratuitamente sin declararlo? No, lo podés declarar tranquilamente, los podés donar los espermatozoides. En principio no se venden, no es que sea delito. La ley dice que sí, que son... a ver, la ley no es clara al respecto, esto lo dice la ley de trasplante de órganos. La ley nos dice no se puede comercializar sobre aquellas partes del cuerpo que no sean regenerables. Es decir, no puedo comercializar órganos, no puedo vender un riñón. Siempre hablamos del riñón, vendo el riñón y me voy de viaje, no puedo vender el riñón. Hablamos del riñón porque es un órgano que puedo seguir viviendo sin, digamos, con uno solo. Obviamente no podría donar el hígado porque me muero, no podría donar el corazón porque obviamente me muero, pero digamos, no puedo donar órganos, pero son material no regenerable. Sí puedo comerciar material regenerable, podría vender mi pelo, puedo vender la orina ustedes saben que se utiliza para extraer una hormona para determinada medicación. Ahora,
¿Qué sucede con los gametos? El problema de los gametos es que son material regenerable del cuerpo, porque todos los meses lo producimos las mujeres, los hombres con mayor cantidad también lo producen, entonces, ¿podría regenerarlo o no? El tema está ahí, en determinar si son cosas que están dentro del comercio o no lo son. Eso lo estudiamos en la bibliografía también. Se considera que no, desde el punto de vista que no son una célula cualquiera, son una célula especial que lleva no solo la carga genética, sino la posibilidad de dar vida. Entonces se considera que están fuera del comercio. Ahora, ¿podría donarlos? Sí, puedo donarlos. Puedo hacer una dación de los mismos sin obtener nada a cambio. ¿Me pueden pagar? Sí, por supuesto también me pueden pagar. Y de hecho hay. Generalmente la donación de esperma es a cambio de dinero, ¿sí? Pero tampoco implica, porque tampoco está expresamente prohibido. Otro de los problemas que tenemos con esto. Bien. Vemos entonces que esto nos deja un montón de incógnitas. Son un montón de preguntas. Ahora ustedes me dicen, ¿y qué tengo que saber de todo esto? Las preguntas, ¿no había que saber las respuestas a la hora de estudiar? No está prohibido, no está regulado, al no estar regulado no está expresamente prohibido, ahí como me dicen. Entonces, lo que es importante tener en cuenta cuando hablamos del comienzo de la existencia de la persona, tengan en cuenta esto, que la concepción es un proceso, ¿bien? Entonces dependerá de dónde nos enrolemos en ese proceso para determinar desde cuándo se es persona. Pero desde el momento que se es persona se goza de todos los derechos, ¿sí? De todos los derechos de los que goza una persona por nacer, y eso lo van a ir estudiando. Que existe la ley de interrupción voluntaria del embarazo, que fija un plazo y que se podría considerar, si se quiere, desde ese momento se es persona, porque antes se puede tomar la decisión de interrumpir ese embarazo. Bien, tenemos que conocer que existen todos estos dilemas, que todas estas cosas pasan, que se pueden donar gametos, que existe la maternidad subrogada, que los progenitores o quien gesta puede ser tanto un hombre como una mujer. Todas estas cuestiones existen, cada uno puede tener su opinión al respecto y todas las opiniones son válidas sobre qué opinen al respecto ustedes. Pero recuerden, si en algún momento se les pide su opinión, no es un sí ni un no, es un sí y un no fundado. Hoy en día ya están fundados, van a tener bibliografía al respecto, de qué manera pueden fundamentar o están de acuerdo o en contra de cada una de estas cuestiones, ¿sí? Entonces tengan en cuenta eso. En esta unidad tienen que tener muy en cuenta eso. Van a ver que en esta clase tienen publicados muchos fallos. Como les digo, algunos fallos por ahí son viejos, después voy a cambiarlos, ponerlos algunos más nuevos, pero tampoco ha habido mucha evolución al respecto. Por eso, con respecto, como les decía, a los embriones crioconservados, se sigue el mismo criterio, todavía en principio no ha cambiado, habrá que ver algún fallo nuevo que salga. Lo que sí planteamos es una manera de leer los fallos. Si ustedes ven la clase, van a ver que dicen tener en cuenta qué es lo que es importante a tener en cuenta para leer un fallo. No pretendemos que lean todos los fallos, sí que se sienten con alguno y empiecen a conocer un poco el lenguaje jurídico, a conocer un poco de qué manera se expresa, qué es lo importante tener en cuenta a la hora de leer un fallo, qué conceptos de lo que yo leo no me pueden faltar, como qué juzgado lo dictó, cuándo, en qué momento, cuáles fueron los hechos, los fundamentos. Hay determinadas cuestiones que hay que tener en cuenta, así que para que vayan dándose cuenta que eso les va a servir para todas las materias, cuando lean un fallo inconstitucional, cuando lo lean acá, cuando lo lean en la materia que sea, eso es lo que tenemos que tener en cuenta para aprender a leer los fallos, ¿sí? Como les dije, si bien tienen todos, tampoco es necesario que los lean todos, lean algunos, ¿sí? Y tengan en cuenta también, para el estudio de esta unidad precisa de esta clase, importante el caso de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, de Artavia Murillo con Costa Rica, cuando nos habla de las técnicas de reproducción humana asistida y en qué consisten y cuál es la importancia de eso frente al concepto de concepción. Es decir, desde cuándo se considera que es persona para la Corte, aunque todavía no lo diga nuestro país. Bien, entonces, esta unidad, como les digo, sobre todo esta unidad y esta primera parte nos genera un montón de todas estas cuestiones que no están resueltas, pero que sabemos que tenemos que conocer que existen, que son parte del día a día, de la sociedad, porque se ve, está en los medios a través de los famosos, que ahí tenemos maternidad subrogada por todos los lados, vemos un montón de cuestiones, y lo que tiene que ver con el derecho a la identidad. Bueno, hay un montón de cuestiones que están presentes, que no tienen respuesta, pero que tenemos que conocer que están. ¿Sí? No se les va a pedir la respuesta de eso, obviamente, porque nadie la tiene, pero sí tienen que conocer cuáles son y que están presentes en la sociedad hoy en día, y que por ahí, dentro de 2 o 3 días, la semana que viene, sale una ley que nos regule al respecto, no lo sabemos.
Así como en enero salió la del aborto, mañana puede salir otra cosa. Así que eso es necesario que ustedes tengan en cuenta. ¿Bien? Si bien hicimos un resumen muy comprimido, todos los temas los tienen publicados, tienen la bibliografía, vayan a los libros, vayan a las notas que les subimos, y ahí van a ir viendo y conociendo todo. Y cualquier otra cuestión que tengan la puedan ir haciendo también en el foro. ¿Bien? Cualquier apreciación, opinión que tengan al respecto. ¿Bien? Bueno, ¿alguna otra cuestión que quieran tratar? Sé que les queda más mambo más lío en la cabeza que con el que vinieron, me parece que se van. Pero por eso les hice este resumencito al final para que tengan en cuenta qué es lo que tienen que saber y estudiar. Pero es necesario que estos temas los planteemos, ¿sí? Que los temas los planteemos y los veamos, y el problema que generan en la sociedad que no están resueltos. ¿Sí? Que no estén resueltos porque necesitamos una ley que nos lo resuelva, aunque a veces la ley nos trae más líos, que a veces es mejor no legislar determinadas cuestiones, que una ley en este caso que quiera resolver todo, digamos, va a ser peor porque va a dejar muchas cosas en el tintero, o va a legislar demasiado minucioso, y ahí va a ser peor todavía, va a prohibir más de lo que hoy en día se hace, y eso tampoco va a ser, la sociedad tampoco le va a gustar. ¿Bien? A ver, acá me preguntan si vamos a tener otros encuentros. Sí, los encuentros están pautados en el cronograma. Por lo general es uno así, otro antes del primer trabajo práctico parcial, otro después del segundo trabajo práctico. ¿Sí? Si ustedes consideran que quieren tener alguna otra clase, que hay algún tema que quedó, que no comprenden y demás, podemos verlo también, no hay ningún problema. Esas son las pautadas, ¿sí? Tampoco podemos dar clases todas las semanas, estaría bueno, pero no podemos dar clases todas las semanas porque es una cursada a distancia. Tenemos otra clase, como les digo, antes del primer trabajo práctico, y ahí vamos a profundizar sobre todo en la capacidad civil. La capacidad civil es el atributo más importante de la persona. Ahí vamos a hacer bastante hincapié, pero no quiero hablar hoy porque todavía no tienen la clase publicada. La idea de las clases, como es comprimir varias clases juntas, es que ustedes vengan por lo menos con el tema leído, con las clases anteriores leídas, para poder comprender, porque como comprimo todo, o sea, si se quiere en presencial estoy 5 clases con todo lo que hablamos hoy, ¿bien? Porque lo vemos detenido, minucioso, pero bueno, es una cursada distinta. Pero ustedes, al tener una clase, así un encuentro, en el cual condensamos todo, traten de venir con los temas leídos para poder aprovecharla, porque si no es hablarle sobre la nada, o sobre todo, pero digamos, ustedes no tienen el tema completo. Entonces, vayan leyendo, vayan buscando dudas, si tienen dudas las pueden aclarar, las pueden plantear en el foro, las pueden plantear por mail. En la próxima clase que tengamos, antes del parcial, vamos entonces a ver sobre todo el tema capacidad y los temas que quedan. Ahora van a tener ustedes clase de, creo que a mediados de octubre es el parcial, no tengo el cronograma acá presente, en el que va a entrar todo lo que vimos hasta la semana previa, ¿sí? Que va a ser toda la parte general, todo lo de persona y todos los atributos de la persona, hasta fin de la existencia de la persona. Otro tema, otra vez, cuándo se considera que murió o no murió la persona, si existe o no existe la eutanasia, puede desconectarse a alguien. Bueno, eso también lo veremos esta última clase antes del parcial. ¿Bien? Bueno, así que vayan leyendo, cualquier duda la plantean en el foro, la clase sí la grabé, así que ahora cuando mañana o pasado me pasen el link, yo la voy a subir para que puedan volver a verla. ¿Bien? Bueno, Profe, una consulta. ¿Cuántas clases vamos a tener en el transcurso de la cursada? creo ¿Cuántas que hay clases 3 serían? pautadas, están en el cronograma, hay 3 pautadas. Y ¿Bien? si queremos pedir más clases porque por ahí no entendemos algo, ¿se pueden hacer? Sí, pónganse de acuerdo, anden a hablar esto ustedes y pautamos otra clase más. Los que puedan concurrir, buenísimo, la dejamos grabada, y los que no, bueno, después la verán. Pero por lo general están puestas en los temas estratégicos que son por ahí importantes, o en momentos a donde podemos concentrar varias clases, ¿sí? Por eso las puse así en esos momentos, previo a los parciales y para concentrar varios temas, porque a veces hay semanas que es un tema que se puede concentrar con otro, digamos, no nos sirve tener la clase ahí. Pero si ustedes quieren algún tema más o algo que quedó poco claro, lo podemos plantear y lo podemos ver, no hay problema. ¿Bien? Bueno, miren que esta cursada terminamos ahí brindando ya casi con la Navidad, así que ahí se hace un poco más tedioso.
Así que bueno, pongámosle pilas, que termina el año, terminamos juntos el año. Bien, ahí dice 29 de octubre es la fecha del trabajo práctico, sí, puede ser, y creo que la semana previa es la segunda clase, bien. Este año el trabajo práctico primero va a tener otra modalidad, siempre nos gusta hacer un trabajo de investigación, pero este año nos quedó la cursada como muy corta, no sé, en cómo quedó la organización y demás, así que vamos a estructurar algún trabajo práctico distinto. No lo pensé todavía, así que no les puedo decir cuál, pero siempre me gusta pensarlos con tema de actualidad, entonces por eso siempre espero hasta último momento para armarlo, pero quédense tranquilos que lo van a tener. ¿Quién más levantó la mano? ¿Jimena? ¿Otra pregunta? ¿El final se da en la unidad de gestión o como...? No, el final, ahora por más que se vuelva a la presencialidad, ya hemos decidido que va a seguir siendo oral vía Zoom. Eso es lo que yo quiero. Prefiero que sea así, no escrito. Va a ser con un programa de final, que ya les voy a publicar también. De ahora en más va a existir, ustedes tienen el programa de la materia y va a haber un programa de final. El programa de final es el mismo programa de la materia, solo que están todas las unidades mezcladas. Es lo que se llama un programa mosaico. Va a estar dividido en 12 o 13 unidades, no me acuerdo cuántas eran, pero están todos los temas mezclados. Entonces, si ustedes sortean una bolilla, van a tener un punto de persona, un punto de acto jurídico, un punto de persona jurídica, o sea, así todo mezclado, y el final va a ser con bolilleros. Se sortean 2 de esas unidades de ese programa que les voy a publicar ahora, y se rinde oral vía Zoom. O sea, Vamos a seguir con esa modalidad. se estudia el programa que ya tenemos y ese es con el que uno se presenta a rendir, digamos. Claro, ¿Sí? vos si querés podés estudiar con el programa para rendir, porque están todos los temas mezclados, entonces vos después verás a qué tema le das Claro. prioridad o a qué tema no, la idea es que esté todo estudiado, pero Perfecto. bueno, Y- uno a la y hora lo de último- rendir sabrá cómo hacerlo. Sí. Lo último, ¿el Zoom se hace? ¿Uno va a la unidad de gestión o es entre...? No, desde tu casa, como se Listo. viene haciendo hasta ahora, se hizo durante toda la pandemia y vamos a seguir igual. Vos desde tu casa te conectás al Zoom, se graba y ahí se toma el examen. Bueno, gracias, doctora. No, de nada. Bueno, ahora les voy a publicar, mañana lo voy a hacer, ya me pongo acá en el recordatorio, mañana ya les publico eso, que lo tengo que hacer y me había olvidado. Así que ahora se los publico para que lo tengan. ¿Bien? Bueno, sí. Respecto a los fallos, yo Sí. accedí a los links y es como que era muy escueto, o a lo mejor no entiendo cómo entrar. Lo veía muy cortito, por ejemplo, 2 páginas, algo así. Y hay algunos que son cortitos y hay otros que son mucho más largos, depende, sí. Vas a ver que hay algunos que están muy poco fundados, por ejemplo, hay muchos fallos que se estudia, todo el mundo los estudia y son 2 hojitas, ¿sí? Pero marcaron una decisión importante en algún momento. Y hay otros que por ahí son larguísimos porque después se extiende en explicar determinadas cuestiones. Por eso les decía, por ahí a veces está bueno leer alguno más extenso que otro y otro quedarse solo con la resolución, lo que resaltamos que es lo importante. Bien, perfecto. ¿Sí? Bien. Bueno, ¿algo más? Una consulta, ¿el primer parcial qué va a ser tipo parcial o hay que hacer el Word? ¿Cómo vendría a ser la modalidad? No lo sé todavía. Parcial va a ser parcial, se llama parcial porque es necesaria la nota para regularizar la materia. Hay que ver si será como multiple choice o si se da para desarrollo. Eso es lo que... No sé, hay como 250 inscritos en la cursada, así que me parece que vamos a Sí, eso quería saber, si era optar, desarrollo, multiple choice vamos a o qué. optar por alguna forma más sencilla de corregir. Por más que a mí me gusta que realmente desarrollen, a veces, bueno, la dificultad de la cantidad de gente y los plazos hacen que tengamos que elegir otra modalidad. Se les va a avisar con anticipación, quédese tranquilo. ¿Bien? ¿Estamos? Bueno, chicos, cualquier otra cosa entonces la pueden preguntar por el foro y nos volvemos a encontrar entonces la próxima clase previa al parcial. ¿Sí? Bueno, buenas noches. Muchísimas gracias. Bueno, buenas noches, muchas gracias. Hasta luego. Saludos. Excelente. Hasta luego. Muchas Nos gracias. vemos. Chau, chau.